todo eso influencia en el material y por eso es que el método húmedo es el mejor, ¿no? El más recomendado y el que siempre tienen que procurar seguir. Ya, hay casos, por ejemplo, que, como les digo, suelos orgánicos. Una forma de determinar qué tan orgánicos el suelo es también mediante los límites, ¿no? Les secan primero a la turba, hacen la plasticidad y después hacen con una turba en estado original, en estado húmedo. Y ahí ven, por diferencia, ven qué tan orgánico puede ser el suelo. O sea, hay parámetros de correlación. Otra forma también que se usa la plasticidad es para correlaciones, como les mencionaba, ¿no? Correlaciones para ver qué tan compresible es el suelo, qué tan expansible es su potencial de expansión mediante la actividad. Cosas que vamos a ver ya en teoría, ¿no? Entonces ahorita la idea es que vean cómo se hace el ensayo, vean visualmente cómo los rollos que hay que hacer, por ejemplo, para el límite de plasticidad y para el límite líquido. Esto en esencia lo que se hace es ver las diferencias, ¿no? O sea, el suelo, como ustedes saben, tiene un estado sólido y tiene un estado líquido, ¿no? Puede llegar a ser, bueno, casi semilíquido. Entonces, del estado semisólido o sólido al estado plástico, ¿cómo cambia el porcentaje de humedad que se requiere para cambiar de estado sólido a estado plástico? Se conoce como límite de plasticidad, ¿ya? Entonces, cuando se cambia de estado plástico a semilíquido, el porcentaje de humedad que hay este cambio se llama el límite líquido, ¿no? Entonces, esto es en esencia lo que son los límites. Hay más límites, por ejemplo, el límite de contracción, que vamos a ver en teoría. Pero ahorita la práctica en sí es de esos dos límites, ¿no? El límite plástico y el límite líquido. Y de contracción. También vamos a ver el de contracción, que es ese es cuando ya pasa de semilíquido a líquido, ¿no? Semisólido, sólido. Semisólido, sólido, ¿no? Entonces, semisólido, sólido es de contracción. De ahí de semisólido a plástico es el de límite plástico y de plástico a semilíquido es el límite líquido. Ahorita no es necesario que aprendan esto, es medio un juego de palabras, pero vamos a revisar, les voy a mostrar con gráficos ya en clase, en la parte de teoría, cómo cambia, ¿no? Y cómo a medida que aumentamos la continua humedad, nos acercamos al estado semilíquido, ¿no? Entonces ahorita, ¿con qué vamos a empezar? Con el plástico. Qué bonito esto. Bueno, ahora sí empezamos. Listo, creo que ya han leído, al pasar ya han leído las normativas, ¿no es cierto? Básicamente, vamos a ver si se me veía. Tuvieron la intención de leer. La intención es buena hasta aquí. Sí, la próxima ya tenía una semana por ahí. Ya. Hay dos normativas que deberían leer. La 4318 que leyeron, que es de los límites líquidos y plásticos, y la 4923, que es el límite de contracción. Es una norma aparte. Les voy a mandar. Sí, entonces la idea o el alcance, no sé si alguien leyó el alcance de la norma. ¿Alguien se acuerda algo? El escalón. Ahí está subrayado, tiene el alcance de la norma. Bueno, uno de los alcances básicos es la determinación de los estados de la humedad a diferentes contenidos de humedad del suelo. ¿Con qué objetivo? Verificando la consistencia o la modificación de las consistencias a través de los grados de humedad, ¿sí? Entonces, el límite plástico, el límite de contracción, como Jorge dijo, divide la parte sólida a la parte la parte sólida a las semisólidas. Es un poquito entre un estado un poco más seco. Ustedes van aumentando la humedad y va cambiando la consistencia. Eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? El límite vamos a empezar por el más sencillo y un poquito el más complicado de hacer muchas veces. El límite plástico, la idea del límite plástico es hacer un rollito de al menos 3 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Por 10 centímetros de largo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto les dice que van haciendo esto? Hasta que se agriete, exactamente. Hasta que exista un agrietamiento sobre la muestra. Este agrietamiento puede ser tanto longitudinal como transversalmente. Y el ensayo se lo debe hacer sobre una superficie que no sea absorbente, ¿ya? Porque ustedes pueden tener una superficie, lo que quisiera sobre papel. El papel lo que va a hacer es asecar la parte superior de la muestra y no la interior. Entonces la idea es que todo el rollo tenga la misma humedad. Entonces la idea es, con la palma de la mano,
ir haciendo este dorito hasta que este se llegue a fisurar. Si no se fisura en una primera instancia, ¿qué se hace? Se vuelve a coger el mismo material y se empieza a hacer de nuevo. Este material que ustedes ven aquí es bien complicado, es una de las arcillas más complicadas que tenemos. ¿Dónde es la silla? ¿Dónde es esta arcilla? Ya está acá, Lina. ¿La caolinita para qué sirve? La caolinita es para hacer griferías, sanitarios griferías. ¿Sí? Entonces, materia prima de Edesa. Edesa coge esta caolinita, la lleva a hornos de alta temperatura y se seca. Se seca y la resistencia en seco es bastante alta. Además que se seca, ¿sí ven cómo se va gritando? ¿Sí ves aquí? ¿Sí le ven? A ver. Sí. A ver, pasen ya. Ya te va a llegar. ¿No le hacen también Ya. rollitos de ellos? ¿Dónde? Ellos no le hacen Así. Así para que pruebe. Sí puede tomar captura de ahí, ¿verdad? En mi mano, Creo que ya. Es mejor que ellos se va a secar más rápido. Ajá. A lo que lleven que pasen la tabla. Pero intenten sobre la madera, intenten sobre la madera. ¿Sí? Tu mano va a absorber agua también, pero la idea del ensayo es eso. A ver, intenten hacer ese rollito. Una de las características para que vean, si le sienten al material los que tienen. ¿Le sintieron? Vayan por aquí. Ya. Ya. ¿Qué características sienten sobre el material? Parece plastilina. Pero no es dura, es más resaja, es más difícil. Y se agrieta fácil. Se agrieta fácilmente. Ahora coloca un poquito de agua. Y vuelve a mezclar. Se hace más maleable, ¿no es cierto? Sí, entonces. Ustedes en ese punto, o sea, si le ven aquí, nosotros llegamos a este punto de. Sí, es complicado. Entonces, por eso el ensayo tiene requiere algo de expertise sobre empezar a hacer rollitos y todo. Porque la idea es que se llegue a este punto y se agriete. Y si le ven que aquí está agrietado, si le ven estas grietas de aquí, ahí es el momento donde el material pasa de ese estado de semisólido a plástico, ese puntito. Entonces ese agrietamiento nos define el límite plástico. Una cosa curiosa, ¿ustedes creen que esto es medio como básico? O sea, le ven y es algo visual, ¿no? ¿Creen que es el método más preciso para calcular el límite plástico? Pero sí es el método más preciso. No, ya verás, ¿por qué no? Verán, yo cuando estaba allá, sí, se hizo unos de... O sea, hay papers que sacaron viendo que... O sea, hay otras formas de calcular el límite plástico. Pero se ha demostrado que el método realmente... o sea, depende del operador, ¿no? Si el operador es preciso, tiene experticia. Ya obviamente sabe. Pero, o sea, el método en sí es el método más preciso. No hay forma más precisa de calcular el límite plástico que haciendo los rollitos. Me parece chistoso, pero no hay forma. O sea, se han inventado miles de mecanismos mecánicos para hacerlo automático, para eliminar el error humano, porque obviamente depende del operador, ¿no? Digamos, hay gente que sabe, digamos, uno de ustedes que está empezando con respecto al Andrés. El Andrés ya es un experto en esto, entonces él ya sabe cómo hacerlo, ¿me cachan? Entonces, si ustedes lo hacen, no van a poder hacerlo, necesitan años. Entonces, para eliminar ese error humano, se crearon como 15 métodos de prueba y ninguno es más preciso que este. Claro. Ajá. Sí, De pero- nada. Utilizamos la arcilla para esto. Ya, no es que, o sea, la idea es que ustedes vean la consistencia de los materiales. O sea, la idea es, la práctica se llama límites de consistencia.
Y entonces la idea que les pasé de la muestra, o eso es para que vean qué consistencia tiene. La consistencia es más o menos qué tan duro ustedes necesitan, ¿no es cierto? Mira qué te pasó aquí. Pusiste más agua y qué pasó con la consistencia. Se hizo más blanda, ¿no es cierto? En el límite plástico, ¿qué consistencia tiene? Algo es bastante dura, ¿no es cierto? Es bastante firme. Entonces vamos a ver la consistencia, cómo se modifica con el límite líquido. Perdón que te quité ya. Entonces la idea, nosotros cuando hacemos esto, es hacer varios. La idea de un poco disminuir ese error, que es lo que decía Jorge dentro de los ensayos, es hacer varias veces, repetir varias veces. Entonces lo que hacemos es generar varios rollitos de estos, o sea, coger 2, 3 rollitos, y se pesa estas capsulitas y se empieza a hacer esto. De tal manera que hacemos que, como si tuviéramos un montón de rollos, lo dividimos en 2 porciones de tal manera de que podamos obtener una media de estas 2 mediciones. ¿Sí? Igual, dentro de estas determinaciones hay una variabilidad que es aceptable. Ustedes en este ensayo, por la precisión y la cantidad de muestra que se tiene, no deberían variar más allá del 1%. Es decir, nosotros, el límite plástico básicamente es un contenido de humedad, porque lo que estamos haciendo es coger esto, pesar en estado húmedo, lo metemos al horno y lo sacamos. ¿Y qué definimos ahí? Contenido de humedad. Contenido de humedad. Básicamente es un contenido de humedad donde el cual el material se encuentra en un límite plástico. Eso es básicamente. Entonces, para diferentes materiales, ese contenido de humedad puede ser más alto o más bajo. Entonces, puede ser algo característico de cada uno de los materiales. Listo, pero la idea, la consistencia, ¿no es cierto? Muy claramente. Lo segundo que vamos a ver, y antes de pasar a eso, me olvidé. El ensayo, alguien si se acuerda, dice que deben preparar el material. El material debe ser pasado por un tamiz. El número 40. Exactamente, el número 40. Es decir, que vamos a hacer el material, ¿con qué tipos de materiales vamos? Arenas finas, muy bien. ¿Qué más? Limos y así. Eso es lo que estamos tomando como parte para la realización de los límites. Es decir, toda la parte de más arriba no la hacemos. ¿Ya? Límite líquido. Límite líquido con la copa de Casa Grande. Si es que funciona. Está desconectado. Ella lo desconectó. Tal vez. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo. Hay 2 métodos, ¿no? Para el, Sí. hay el multipunto y el unipunto. Sí, que hacen varios y haces el promedio. ¿Por qué se recomienda el multipunto y el no el unipunto? El tipo de suelo es más preciso. Pero no decía que el unipunto necesitaba 2 puntos del multipunto. No, El unipunto requiere 2. O sea, el unipunto 2 y el unipunto 3. Ajá. La idea es que ustedes van a crear una gráfica que es la variación del contenido de humedad con el número de golpes, ¿no es cierto? Una recta se forma básicamente con 2 puntos. Entonces tienes 2 puntos ahí y te da una recta. Pero al aumentar un tercer punto, ¿qué estamos haciendo ahí? Una curva. No, tiene que ser recta. Es más precisión. Más precisión. Una línea de tendencia. Ya. Entonces, ustedes van a tener lo siguiente. Este es el porcentaje de humedad y este es el número de golpes, ¿no es cierto? No, perdón. Al revés. Ajá, al revés. El número de golpes y el porcentaje de humedad. Ya. Entonces aquí vamos a tener golpes muy bajos y acá golpes muy altos. Para los golpes muy bajos significa que el contenido de humedad es bastante alto. Si yo tengo un punto aquí y un punto acá, yo hago esto. Pero el límite líquido se lo define a 25 golpes.
Entramos con 25 golpes y vemos qué contenido me da tiene. Eso con 2 puntos. Para el multipunto. En el multipunto, la idea es porque ustedes van a hacer esto y son mediciones que tienden a un error. Entonces pueden tener algo así. Una línea de tendencia. Exactamente, entonces hago una línea de tendencia. La norma tiene un proceso para hacer esta línea de tendencia. Entonces hace esto. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones si hubiera hecho el unipunto? Aquí hubiera tenido esta o hubiera tenido esta. O esta, exactamente. Entonces, si ven, pues la idea, porque es más precisa, es para ajustar mucho más el ensayo. Ese es porque de los dos métodos, unipunto o multipunto. Y a la final, ¿por qué hay esos dos métodos? Es porque dentro de los procesos de recuperación de muestra, que pueden ser hechas a diferentes profundidades a través de ensayos de CPT, la recuperación puede ser muy baja. Pero ustedes necesitan saber qué límites tiene ese material. Entonces ustedes pueden tener muy poco material para la realización de esos ensayos. Entonces, en esos casos, sí hay que hacer multipunto, unipunto. Por el programa les dice, ¿no? Si es que no está especificado, siempre hagan el multipunto. Les recomienda siempre hacer el multipunto. Solo si no tiene material, se van por el único. Ya, entonces, estos son dentro de los dos métodos. El otro era, como decía Jorge, a través de un proceso de vía seca o vía húmeda. El suelo no. Ustedes cuando tamicen, también hay dos procesos de tamizado. Un proceso de tamizado por vía seca o proceso de preparación por vía húmeda. Desde ahí parte. Entonces yo puedo tener un material como que está en estado bastante seco, ¿no es cierto? Yo puedo coger un tamiz y empezar a tamizar. Si viene un material en estas condiciones, yo tengo que preparar a través del proceso de tamizado por vía húmeda. Lo que hacemos es esto. Y lo que hacemos es al final, ¿sí ven? No, por eso se hace también. ¿Sí? Entonces, se supone que este material está preparado porque si ven que pasó todo. Entonces, lo que hacemos es coger esto. Y esto es lo que hacemos los límites. Entonces, de igual manera, yo puedo coger esto, un tamiz seco y empezar. ¿Y qué estoy haciendo? Partiendo desde una parte seca. ¿Ya? Aquí, en esto hay algo muy importante, es el tipo de mezclado que ustedes deben hacer. Muchos suelos, no sé si No, todavía no vemos la parte de teoría. Vamos a ver la próxima clase en 2 horas. ya. Este es de los ensayos más susceptibles con respecto a las condiciones de temperatura ambiental. Es decir, si ustedes hacen un ensayo hoy día a unos 20 grados centígrados de condición ambiental y luego vienen otro día y están a 15 grados, va a cambiar los resultados. Es muy susceptible a esos cambios de temperatura esto. Entonces, por eso hay ambientes controlados para laboratorios y demás cosas. Entonces, y los tiempos de mezclar. Acá también viene otra cosa, tiempos de mezclar. Ustedes tienen que hacer esto. O sea, si ven que yo estoy aumentando agua, pero esa cantidad de agua debe distribuirse a todo el material. Entonces lo que hacemos es ir mezclando muy bien, como hacer pastelitos. Y miren cómo cambia la consistencia si aumenta de lo que tienes. Tope. Prueba. Perdón. ¿Cómo vayas a probar? Así le mezclo con esto. Mirar que no vino. ¿Qué le siente? ¿Cuál es la consistencia? ¿Mucho más firme o blanda? Más blanda.
más blando, ¿no es cierto? Ahora miren este que ya se pasó más tiempo y ya se secó, ya está más duro, ¿no es cierto? Entonces, los límites de consistencia es esto, es cómo se va modificando la consistencia del material. Entonces, tenemos aquí la copa de Casa Grande. Esta copa de Casa Grande, ¿quién le dio? Aparatos me salté. Ya, aparatos ni bola de aparatos. Ya. La copa tiene ciertas dimensiones, pero lo más importante es esto. El golpe. El golpe tiene una altura de caída, que es la que estoy ahí viendo. Entonces eso está normal. No puede caer ni de acá, sino está... No, así ya llegó. Entonces, esta altura de caída ya está normal. Y eso hay que ir regulando constantemente. ¿Por qué alguien sabe por qué esto es de este espesor y de este material aquí abajo? Entonces, eso, por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, no es necesario que sepan las especificaciones, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué está esto aquí, no? Para que no haga... O sea, por ahí va. Ya, este es un caucho. No rebote, ¿no? Ahí sí está el rebote, exactamente. Al momento que golpee, el golpe sea seco. Si el golpe haga esto. Ese tipo de cosas tienen que saber ya. O sea, no saber las dimensiones, ni saber de qué está hecho exactamente, pero saber que existe algo para evitar el rebote. Ese tipo de cosas es... Vamos más a los conceptos. O que no amortigua el rebote. O sea que... Vale. Porque con el tiempo te está pelando, ¿no? Ajá. Yo creo que cambiamos una vez por eso. Sí, ya lo cambias ahí. Esto también la huella, así le ven que va generando una huella con el tiempo. Ahí le ven. Entonces esa huella también tiene, hay una tolerancia sobre la huella. Entonces si ya sobrepasa la tolerancia hay que mandar a pulir. Y hay que ajustar y todo. Entonces yo ponía esto aquí porque más o menos esta es la... Si ven que apenas toca. Listo. Entonces lo que hacemos para el ensayo es humedecer la copa y lo que vamos a hacer es colocar material. Ya, entonces aquí tenemos este ranurador. ¿Qué abertura tiene este? Eso sí pregunto. Es importante que conozcan esto. Muchas veces esto tiene una abertura de 2 milímetros y es la abertura que ustedes van a generar en el fondo. Entonces, en el fondo va a quedar esto, así. ¿Sí ven? Sí, eres que está. Eso. ¿Ya? Gracias. Entonces, la idea es que hagamos el ensayo hasta qué punto. Que se pierda eso. Hasta que se Hasta que se une. Ajá, pero ¿se une de cuánto? así no llegas a los de 25 a 35 voltios. Así. No, sí, pero ¿cuánto se debe unir? No, 13 milímetros, lo decía. Sí. 13 milímetros. o media pulgada. Eso. Ya. Media pulgada o 13 milímetros. Entonces empezamos a contar. Y esto es visual, ¿no? Muy importante que la diferencia, o sea, ese se parece al otro, es visual, ¿no? Pero ya en este caso, les vuelvo a preguntar, ¿creen que hay un método más preciso que calcular con el Casa Grande? ¿No? Ese se llama copa de Casa Grande. No, sí.
Sí, hay métodos más precisos. Eso se ha demostrado que se puede aumentar con mucha la precisión. La aguja de penetración. El Andrés sabe, la aguja de penetración. Eso vamos a ver en teoría. Pero el más usado es este, ¿no? No es que si quiero ser preciso, pero que requiere de un experto que lo haga. En cambio, el otro es mucho más utópico. O sea, cualquier persona lo puede hacer. El de fraguado. Más o menos Es como igual la el aguja de cemento de Vicat. Vicat, ajá. Ajá. La aguja de Vicat Similar. es muy similar. Pero este tiene un cono de 60 grados, un cono más gordito. Ah, Eso tiene lo vamos a ver en así. teoría ya. Genial. El cono de penetración. Ya. 13 centímetros. Verá. ¿Cuántas? ¿Ahí está unido? ¿Qué me dice si está unido o no? No. A ver. Sí, ahí leyendo. A ver, ¿quién me dice que si está o no está unido? No sé. No, define. ¿Está o no está unido? Sí, que desde la base a O sea, esa la cosita mitad sí debía está. medir 13 milímetros. A ver. Pero no sé si habrá 13 milímetros ahí. Ya, este es 13 milímetros. ¿Cómo que? ¿Qué deben ser 3? Este es 13 milímetros. No. Déjenme ver. Ya, este es el horizontal, es 13 milímetros. Ya. Mire, y dime si es que está o no unido. A mí me ponen a medir. Esperen. A ver. Creo que es así. No sé si será. Ah, entonces creo que sí. Decía desde la base algo así. A ver, Leí muy se bien. supone que se va a unir, ¿no es Ajá, cierto? se Y va la a unión unir. tenemos que ver que esté a 13 milímetros. Entonces, Sí. así. Entonces no está. Así. La, abajo en el fondo. ¿Está o no está unido? Uy. A ver, tú con seguridad. ¿Cuánto tiene que unirse? 13 milímetros. No, no está. Y más, ¿no? Sí le ven que hay partes que está unida y partes que no está unida, pero está así, pero en el fondo no hay unión. Eso hay que tener mucho cuidado. Desde aquí empiezan los errores. O sea, nosotros tenemos que garantizar de que se una el fondo, porque superficialmente puede verse una unión, pero no está unida. No desde la base, o sea, en el fondo. En el fondo, perdón. En el fondo, sí. Entonces, ¿Cómo 13 milímetros? ¿cómo medimos nosotros acá? Porque los equipos, perdón que te quite, ya vienen con... esto es la altura de caída y horizontalmente es la que tienen que unirse. Y ahí donde vemos que no O sea, imagínate, aquí se le ves que Ahí está unido. Ajá. Ahí. Entonces, más o menos yo veo aquí y digo, está 13 milímetros, ¿no es cierto? a lo largo. Pero no está todo unido. Exactamente. Entonces tengo que dar más. Acá. Entonces, ahí. Pero ahí ya se sobrepasó, pero ahí yo garanticé que... Ahí hay más de 3. Ahí Ajá, que al menos se... Ah, es la línea de Esa es la que hay que medir. No entiendo esto. A ver, explícame bien, verás. Le cogemos con esto. Esto tiene una separación en la base de 2 milímetros, ¿cierto? Entonces de eso, una vez que solo ya le preparamos en la copa de casa grande, le pasamos, ¿no es cierto? Sí, otra vez. Y hacemos un paso. Otra vez. Ya. Entonces de aquí, ¿qué tenemos que ver? La unión La unión. del fondo. A ver, les voy a decir. Les voy a Lo que tiene que medir 13 milímetros es lo que está ya unido. O sea, cuando ya se une, O que sea, sea la rayita 13 vertical. milímetros. Ajá. Ya. Esto es lo que ustedes ven así, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces la idea que se una es que estas dos partes se cierren. Entonces, pero se cierren, ¿qué longitud? 13 milímetros. Entonces, esto tiene que unirse 13 milímetros, toda una longitud así, unida. Ya. Ya. Una longitud de 13 milímetros. Entonces, en longitud. Yo pensé que en ancho. ¿Entienden todo eso? Así que son Estaban con las caras de asustados. No, ahora de sorpresa. Qué sorpresa. Entonces es importante que vean los errores que puede haber, ¿no? Eso es importante para el informe, los errores que puede haber en estas lecturas. Entonces, hagamos de nuevo. A ver, me dicen cuándo para. Ya. Ahí, Nos pasamos. sí. Yo también creo que ya. Ajá, o sea, siempre. Ahí está bastante perdido. O sea, esa es la idea, que ustedes vayan ajustando. Pero ese es el límite.
Entonces lo que hacemos es, en este punto, ¿Están viendo todos? ¿sí? Ya vieron que se unieron, ¿cierto? Los límites de consistencia, ¿qué eran? Básicamente, contenidos de humedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sacar un contenido de humedad. Entonces, cogemos la parte que se unió, pesamos una capsulita. No en ceros, pesamos y colocamos. Peso de cápsula y después peso de cápsula, no se lo mismo. Y el peso de cápsula más suelo húmedo y al horno. Al día de mañana vienen, pesan y tienen el suelo seco. Y recién tenemos un punto. Entonces hay que repetir para. ¿Cuántos puntos eran? 3 mínimo. Mínimo. ¿Y los 3 puntos es con el mismo contenido de humedad o con el contenido de humedad variable? Varían las humedades, así. ¿Por qué? Para tener la cuevita, pues, diferentes cosas. Sí. Tenemos que ir variando el contenido de humedad. En este caso, ¿qué tendría que hacer? ¿Aumentar agua o disminuir agua? Yo le disminuiría. ¿Y cómo le disminuyo? Es una pregunta. Ya. Entonces, ¿cuándo definíamos? Ahorita tenemos a los 15 golpes. 15 golpes. Vete en la parte de límite líquido, hay un rango que te da ahí. De 25 a 35 golpes. ¿Cuánto te dice? 25 a 35 Ya, golpes. ese es uno. Y el otro era el de 20 a 30, creo que es. Sí, de otro. Y el otro ya no me acuerdo. Ya. Ya no me acuerdo. Lo ideal es que ustedes hagan esto en varias partes. Entonces ahorita tenemos 15 golpes. El límite De 15 a líquido. 20. Exacto, de 15 a 20. Ya. De 15 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 35. Eso es lo que les dice. ¿Ya? Entonces lo que hacemos ahorita tenemos de 15 a 20. Pero mi límite líquido es definido a los 25 golpes. Entonces, ¿qué debería hacer? Disminuirle agua. ¿Disminuir o aumentar agua? Disminuirle. Si no van a ser menos golpes. Exactamente. No sé, José va a ir como de- Exactamente. Entre más aumenta el contenido de humedad, menos número de golpes van a tener. Va a ser más líquido, yo sé. Exactamente. Por eso la curva es así. A menos golpes, más humedad. A más golpes, menos Eso es humedad. como la resistencia. Algo similar. Entonces, ¿cómo? Vean con la relación de aguas también. Entonces, lo que hacemos es esto. Interesante. Cogemos papelito. Aplastamos y si ven que queda agua aquí. Entonces va absorbiendo agua. Con rayas tipo de papel. Sí. La idea es este papel. Sí. Ahí han hecho empanaditas. Ya, ya. Listo. Para el aceite esto. Ajá. Así a la cocina, así ya. Listo. Otra forma de secarle, Andrés. Al horno no. ¿No? Otra forma. Puede ser, depende. El suelo. Aumentar no tampoco. Al horno. Al horno tampoco. Una vela. ¿Por qué? Con una vela. O sea, Una vela. a ver, ¿por qué les digo? No podemos aumentar el sol porque... Perdón, me trabé las ideas. Porque no podemos aumentar suelo. Porque las partículas de suelo, estos albergan agua. Si yo pongo un suelo que esté en condiciones secas, van a tener, a pesar de que yo mezcle, van a tener las mismas condiciones, las dos partículas. No. ¿Por qué? Porque lo Ya otro vimos es eso en la realidad. ¿Por qué se demoran en adquirir las nuevas partículas? Seguro que es a nivel molecular, ¿no? Se es lo demora una mismo. eternidad en coger el mismo Sí. porcentaje de humedad. Por más que le mezcle físicamente, a nivel molecular se toma tiempo, mucho tiempo. Ya, entonces, esa es la por qué razón no aumentamos suelo en estado seco. ¿Por qué no cogemos esto fácilmente? Al Yo horno. podría coger y meter al horno. En el horno, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a influir la temperatura al inicio? En la superficie. En la superficie, correcto. En la superficie y en el fondo. Entonces, ¿qué me va a hacer el material? Secarme solo superficialmente. Y es como que yo estuviera metiendo Partículas secas. otro suelo seco. Ya, entonces, por esas son las dos opciones que no tengo. Pero la idea es reducir, sí, el agua, pero no llevarle a un extremo totalmente seco. ¿Cómo se hizo el papel? El uso del papel.
Entonces, siempre es mejor empezar en un estado más seco y ir aumentando agua. Es más fácil aumentar que quitar. Porque igual, por más que le hagan como la empanadita con el papel, igual es más superficial. Entonces, hay que tener cuidado. Pues así, ¿no? Vamos a capturarle al elemento. Ven un ratito, voy a estar en práctica solo dos. Vamos a hacer otro. Veamos si es que ya. El límite de contracción para la Esto era para el límite. líquido. Líquido. Y el de la De esta era 25 para a el límite 35. plástico. Exactamente. Da 25 golpes de límite. Es un punto para poder armar la curvita. A ver, ¿quién quiere hacer esto? Mezclar. No, ya poner aquí y hacer el 15, 25. ensayo. ¿Me entiendes? El que acabamos de hacer, 15, Ah, verdad. 25. O sea, puedes poner cuántos puntos quieres. Sí, sí, pero Pero te digo mínimo que 3. Ah, de 15 a 20, de 20 a 25. Tienes no, que, perdón, aquí, de 20 a a ver, 30, la de idea es que 25. ustedes coloquen el suelo de manera horizontal. Uy. Aplástale nomás. Ya, esto lo van a hacer en séptimo. El profesor de séptimo sí les hace hacer esto. Así. No puedo. Ya, intenta. Si es que llega entonces. No hay que ponerle arriba. Hago una vasija de barro. Grabando este.